Bueno, vamos arrancando, después se irá sumando la gente y la idea es repasar, eh, como lo venimos haciendo una vez al mes, un poco cómo han evolucionado las principales variables locales para entender un poco qué es lo que está pasando, tener un criterio de lo que pensamos que pueda llegar a suceder y en función a eso, para cada caso posicionamiento, ya sea de inversión, cobertura, manejos de excedentes, financiación, etcétera, ¿no? Ujú. Así que, bueno, como siempre, arrancamos un poco a desarrollar todo. Siempre que quieran hacer alguna pregunta, nos interrumpen y escriben, que vamos leyendo ahí el chat. Y si no, en más o menos 40 minutos que nos lleve un poco a desarrollar todo, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta al final, bienvenido sea. Así que bueno, Patricio, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, Mauro. Bueno, ya se fue sumando gente. Si te parece, empezamos ya y vamos al hueso, que sería el dato de inflación, que Bien, lo conocimos ayer. Si te parece, arrancamos ahí, no me le parece. esquivamos. Sí, perfecto. El dato eh, más fresco de todos. sí. Bueno, un poco ya se anticipó la semana anterior El de con el Cava. REM, con el Ah, de Cava y con el REM también. bien. Que para el que no esté familiarizado, el REM es el relevamiento de expectativas de mercado que publica el Banco Central, donde se agrupan las consultoras, o sea, las estadísticas o proyecciones que hacen las consultoras sobre diferentes variables. Y una de esas es la inflación. Y ya veíamos cómo se aumentó la proyección de inflación por todas las consultoras para los próximos meses. Cava, o sea, la inflación de Cava, que es un buen predictor por ahí, o un buen indicador del termómetro a nivel nacional, también ya había dado 3%. Si bien tiene ponderaciones distintas, pero bueno, es un adelanto Sí, de. sí, exacto. Un- El indicador de Cava tiene por ahí más ponderación en servicios que bienes y el nacional tiene más bienes que servicios. Y después tenemos el de Bahía Blanca que sale el último día de cada mes, Ujú. online. Que ese va a ser predictor para después ver el mes que viene cómo fue Lo de evolucionando. abril, claro. Exacto. Así que bueno, ya ahí ya teníamos más o menos una noción de que el dato iba a ser alto y también se esperaba que sea alto por Sobre estacionalidad, todo en marzo lo es, claro. sobre todo en marzo y sobre todo la guerra también. Así que bueno, el dato para el que no lo pudo ver fue de 3,4. Se esperaba en el rango de 3 y 3,2. Sorprendió al alza. La verdad que el dato fue malo. El presidente también lo reconoció, el equipo económico lo reconoció que fue malo. Y esto deja un camino, creo que, de incertidumbre hacia adelante. ¿Por qué? O por lo menos no tan claro desde mi punto de vista. Si vemos las proyecciones, este año se espera que cierre en torno al 30% la inflación. Claro. Ya tenemos acumulado casi un 10%, 9,5% más o menos en el primer trimestre. Para que cerremos en 30% tiene que ser una inflación promedio mensual del 2%. Es bastante optimista, creo. Entonces, ahí hay que ver si esa proyección que hacen las consultoras se mantiene en el tiempo y se produce una desinflación fuerte o la inflación sigue siendo persistente a lo largo del tiempo. Por ahí creo yo que este sea un pico, sea el punto más alto de la inflación de este año, creo puede llegar a ser, pero hay que ver cómo es el camino posterior. Se espera ya para abril el dato sea 2,6, o sea, una desinflación casi de un punto entero. Así que no sé qué pensás ahí, Mauro. Y a ver, pienso que en el largo plazo, como el presidente tanto pregona y su equipo económico, la frase esta famosa de la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, probablemente lo sea, como lo dije al comienzo, en el largo plazo. En el corto, quizás intervengan algunos otros factores que claramente, si el gobierno ha hecho la tarea de retirar los excedentes de peso
y ha mantenido bajo control la emisión monetaria, pero aún así, y aparte la inflación es como ha sido su caballito de batalla, ha sido la variable en donde más han enfocado para poder tener un éxito o intentar tener un éxito en ese sentido y no está saliendo. Bueno, hay que ver un poco qué es lo que hace que persista en estos niveles para también ver qué expectativas hay hacia adelante. Yo creo que quizás lo peor del año ya lo hayamos visto. La incógnita es lo que vos decís, ¿no? Yo creo que ahora debería bajar un poco, sobre todo porque mirando, decidimos tener una charla un poco más fluida y no hacer una presentación extensa con gráficos para que sea más dinámica, ¿no? Pero he visto gráficos en donde se ve al EMAE, ¿no es cierto?, al indicador anticipado del PBI, que viene con un recorrido positivo, pero aún así, incluso a todos los que nos están escuchando, probablemente les pase en donde trabajen o con quien se relacionen, que un poco la sensación que hay en la calle, en términos generales, es que la actividad no repunta, ¿no? Entonces, cuando uno ve los rubros más importantes no vienen subiendo. Entonces yo por eso pienso que no es que sea, digamos, soy neutral en el sentido de hago un análisis, ¿no? No, pero pienso que porque el EMAE está positivo por algunos otros sectores que no son tradicionalmente los de mayor generación de empleo y los más importantes, puede que la inflación merme un poco. En ese sentido, traigo algunos datos como para también tenerlo en cuenta lo que digo. La industria, ¿no? Está febrero del 2026 contra febrero del 2025, 8,7% abajo, la industria. Recordemos, el EMAE está positivo. El agro, minería y pesca, son algunos sectores que empujan eso hacia arriba, pero la industria, comercio y construcción son, digamos, bueno, también sumado al agro, ¿no? Los cuatro más importantes se quiere. El agro está positivo, pero industria, midamos como lo midamos, ya sea en términos mensuales desestacionalizados o interanuales, como acabo de mencionar, está fuertemente abajo. La construcción, incluso con 100.000 empleos menos, bien, y así el resto de los sectores que acabo de mencionar. Por lo tanto, está bueno, y también ya que estábamos hablando de la inflación, traigo al tema esto de la actividad y demás, como una alerta que el gobierno, yo creo que un poco cambió esa comunicación, ¿no? El hecho de reconocer, de alguna manera, a ver, no estamos bien, pero estamos mal, pero vamos bien, si se quiere, por lo menos como para tratar de encauzar el barco de cara a lo que queda del año y sobre todo al año 2027, que va a ser un año importante por el hecho de que hay elecciones. Sí, sí, yo opino exactamente igual. Eh, las proyecciones de actividad para el segundo trimestre bajaron con respecto también a las proyecciones anteriores. Entonces, entramos en una dinámica en la que hay que estar monitoreando muy fuerte lo que sería inflación y actividad. Si los sectores que son los pujantes dejan de traccionar y los sectores que vienen debilitándose siguen debilitándose, podemos llegar a entrar en una estanflación que sería eh, Lo peor. sería el peor escenario, exacto. Esta inflación, por ahí, para el que no lo conoce, sería una inflación alta, elevada, con una actividad baja. Lo normal en una economía es que cuando la inflación suba, también la actividad suba. O sea, es producto de que cada vez hay más transacciones, hay más operaciones y demás. Eso produce mayor inflación. En un escenario malo, que la inflación sea alta, pero que la actividad baje, sería un escenario recesivo y creo que el equipo económico va a tratar de evitar eso pensando en las elecciones del año que viene. Y en base a eso, creo que hoy la frase que mejor encaja para Argentina, en Estados Unidos se usa mucho, Wall Street
no traslada a Main Street. Quiere decir que el sector financiero, donde vemos por ahí mejoras en el riesgo Claro. país, baja en la tasa de interés, eh, no se traslada todavía a lo que sería la calle. ¿Por qué digo esto? Porque vemos en los instrumentos de tasa fija, en las cauciones, bajan las tasas de interés, pero en los préstamos personales, en los préstamos comerciales, sigue una tasa del 70-80%, tasas muy altas. Salvo por ahí el Banco Nación, que sacó líneas interesantes de financiamiento, el resto de los bancos no están bajando la tasa e incluso eso se ve en la mora que están teniendo los bancos. O sea, hay gente que está endeudada, no puede rolear esa deuda porque la tasa es alta y a su vez los bancos no pueden bajar, no pueden o no quieren bajar la tasa. Entonces creo que lo que estamos viendo en el sector financiero no lo vemos en el sector, digamos, de Sí, la economía en la real. economía real, eso es un poco también lo que muestra el EMAE, que al sector financiero le está yendo bien. Ese diferencial de tasas, ese spread o diferencial, es la ganancia del banco, a grosso modo. Y ahí uno tiene la diferencia entre las tasas pasivas, que son las que vos mencionaste, que en cierta forma han bajado. Las tasas pasivas, el ejemplo es el plazo fijo, lo que el banco paga por remunerar depósitos de los individuos y personas, y las tasas activas son las tasas que cobra por los préstamos, que están altas. Por lo tanto, una tasa de referencia, la tasa overnight o la tasa a un día, que se la conoce, que viene a ser un poco la tasa que guíe al resto de las tasas del sistema financiero, está con un piso del 20% del Banco Central en valores bajos, pero no han acompañado las tasas activas bancarias, que son las que generan el crédito. Por lo tanto, consumo está retraído, el crédito no ayuda, la mora es alta, las tasas siguen siendo no del todo convenientes, se conjugan un montón de cosas en donde también la inflación en estos valores hace de que el salario en términos reales caiga, por lo tanto el poder adquisitivo de la gente no mejore. Y eso se retrotrae con lo que comentaba del consumo. Esa es una lectura que, independientemente de cualquier sesgo ideológico, político y demás, es tratar de hacer un análisis objetivo de la realidad, de cómo estamos. Y bueno, el gobierno tiene sus herramientas como para tomar decisiones, cada herramienta tiene sus consecuencias, ¿no es cierto? Y ver de cómo reactivar la economía lo antes posible sin que alguna de esas herramientas no le genere algún efecto adverso, Ujú. supongamos. Por lo tanto, bueno, como decía hace un ratito, no es que, a ver, en algún momento cuando se presentaron el avance del EMAE, se lo vendía como, che, bueno, la economía está creciendo. Pero a mí me parece que yendo un poco al hueso, haciendo un análisis un poco más profundo, esta es un poco la realidad que está bueno que te comenten, ya sea los medios periodísticos o informes de colegas y demás, ¿no? Esa es nuestra visión, digamos, por lo menos la mía, también podemos Sí, pensar distinto, sí. ¿no es cierto? No, coincido, coincido. Creo que bueno, hoy hay licitación del gobierno. Creo que la licitación de hoy va a mostrar un poco el termómetro del mercado también. Si la licitación se coloca a hacer o si se coloca a tasa fija de corto plazo. Hay más probabilidades que vaya a ser también porque son dos instrumentos a donde buscan estirar el vencimiento, son instrumentos de 2028 y 2029, en cambio el de tasa fija es de septiembre, si no recuerdo mal. Entonces, hay más probabilidades que se coloquen en instrumentos que ajustan por inflación, pero ahí también vamos a tener un termómetro de cómo el mercado está analizando este camino hacia adelante de la inflación. Eh, por otro lado, porque recién estábamos mencionando la parte, ponerle negativa que está enfrentando el gobierno, pero tenemos el otro frente, que es el cambiario, que por ahí viene bien el gobierno, en el sentido de el Banco Central está comprando dólares todos los días de manera fuerte, hay algunos días que ha comprado
muy fuerte, ya lleva acumulado 5.000 millones, aprox, en lo que va del año, y el objetivo para fin de año era 10.000 millones. Entonces ya estamos a mitad de camino de lo planteado. Y todo eso sin tener sobresaltos en el tipo de cambio. Entonces creo que desde el lado inflacionario de actividad no le está yendo bien, desde el lado del tipo de cambio y engrosamiento de las reservas internacionales del Banco Central le está yendo bien. Yo creo que el gobierno hizo un cambio de prioridades. Año 2024 y 2025, prioridad fue bajar la inflación. Creo que la bajaron, estábamos 200%, la bajaron en torno a 30. Y ahora, 2026, la prioridad fue mejorar las reservas internacionales para ver si podían salir a colocar deuda. Creo que ese fue el cambio donde relegaron tal vez la parte inflacionaria y se enfocaron más en la compra de reservas. Entonces, hay que ver un poco también las próximas licitaciones, si con las licitaciones van eh, absorbiendo esa cantidad monetaria que están largando al mercado, porque cuando compran dólares, venden pesos, entonces los pesos van a la Claro. calle. Entonces, con las licitaciones, o sobre todo la licitación de hoy, hay que ver cuánto absorbe también para ver si empiezan a regular la inflación. La licitación de hoy no debería ser una licitación complicada. Enfrentan vencimientos de 8,6 billones de pesos, pero el Tesoro en el Banco Central ya tiene 6,1 billones en depósitos. Entonces, lo que debería rolear efectivamente es poquito. Hay que ver cuánto termina roleando y de ese cuánto es lo que absorbe. Yo creo que las próximas licitaciones también hay que ir midiendo cuánto es por encima de 100 ese roleo, para ver si siguen absorbiendo, buscando contener esta inflación. Creo que es difícil enfrentar dos frentes a la vez. O se enfrentan directamente a bajar la tasa de riesgo país y colocar deuda afuera, o se enfrentan directamente a la tasa de inflación. Creo que lo veo difícil manejar dos frentes a la misma vez. Sí, a ver, son muchos objetivos que de alguna manera también se relacionan y incluso algunos de ellos tienen impacto en lo que está aconteciendo internacionalmente, ¿no? El apetito de riesgo en emergentes se vio disminuido por esta cuestión del conflicto geopolítico. Lo hemos estado viendo en que no hay licitaciones. Han habido un boom de emisiones primarias de empresas de primer nivel, triple A o algunas en tramo intermedio, y hoy realmente hace meses, semanas, que no tenemos oferta de nuevas emisiones, lo cual genera una interesante alternativa de inversión para las carteras conservadoras de instrumentos de tasa. Ahí Alejo preguntó, bueno, si hay algún peligro de default en las ONs, justamente ya que estamos hablando de eso, hay empresas empezando a lanzarlas y la generalización asusta. Entre paréntesis, después de Vicentín, los Gros, Bioceres, estamos susceptibles. Mira, Alejo, un poco relacionado con la actividad, muchas de estas empresas que son emisoras y sobre todo de primer nivel, triple A, un poco lo que hay que ver, yo creo que es eso, la calificación que tengan de parte de las calificadoras de riesgo, que la nota de triple A, doble A o triple B, la nota que tengan, viene relacionada en función a un montón de métricas, ya sea sus márgenes de rentabilidad, su grado de endeudamiento, coberturas de intereses, un montón de cuestiones que se ven resumidas en las notas. Nosotros accedemos a distintos informes enfocados en este tipo de instrumento, en donde se analizan empresas por empresas qué riesgo puede llegar a tener en función a todo esto que acabo de comentar. También eso se ve relacionado con su tasa en las licitaciones primarias o en el mercado secundario. La tasa claramente va a ser un indicio
de si esa empresa puede llegar a ser más riesgosa que otra. Por lo tanto, no, por lo pronto no vemos algún caso de estos de riesgo. De todas formas, si lo viéramos, nosotros solemos, en alguna empresa en particular, advertir a clientes que tengan tenencia de salirse o incluso en alguna que no nos guste, no la promocionamos. Y los hay, ¿no es cierto? Pero, como decía, hay muy poca oferta. Y la oferta que ha habido últimamente ha sido de triple A, empresas como YPF, Pan American Energy, Tech Petrol, incluso John Deere, etcétera. Esas empresas nos gustan, son triple A, tienen tasas interesantes y realmente pertenecen a sectores pujantes. El agro, la oil and gas, energía, es el sector quizás, o los sectores por ahí más beneficiados. Así que bueno, es un poco respondiendo a tu pregunta. Y bien, Ahí te agrego, o siguiendo con el camino de las ON, porque es cierto que enero, febrero, diciembre del 2025 fue un boom de ON. sobre todo después las elecciones de Mioteco también. Tuvimos, la verdad que muchas emisiones. Y uno de los principales motivos que se comentaba o de lo que pasó con el tipo de cambio fue esto. Mucha oferta de dólares que el central empezó a comprar y mantuvo el tipo de cambio. O sea, el central compraba, entraban dólares, entonces la oferta de dólares era menor a la demanda y el tipo de cambio se mantuvo estable, hasta incluso bajando. Ahora con la poca oferta que hubo, producto de la guerra, del poco apetito de países emergentes, aumento de riesgo país de Argentina también. ¿Crees que para abril, mayo, mitad de año, volvamos a tener ese boom, volvamos a tener esa oferta de dólares que siga manteniendo el tipo de cambio estable, sumando que todavía la cosecha no entró en la parte más fuerte, recién empezó? Entonces, ¿cómo lo ves a ese panorama de cosecha todavía desarrollándose y probabilidad de nuevas emisiones a mitad de año? Es un supuesto. No, obviamente, creo que se dan condiciones interesantes para las empresas emisoras, porque precisamente estamos en el momento en el año, estacionalmente, de mayor oferta, como para aprovechar. Y la única limitante que puede llegar a haber es cómo lo que está ocurriendo internacionalmente pueda impactar en el apetito de emisores y en consecuencia en los niveles de tasa. Pero sacando eso de lado, sería un momento óptimo como para, digamos, empresas hacer provecho, digamos, del momento de mayor generación de dólares. Y en ese sentido, si querés, te comento un poco sobre el tipo de cambio, que finalmente importa a muchos. Y bueno, para mí, yo siempre insisto, está bueno, es lo mismo que cuando vos valuás una acción, una empresa, entender el negocio, si está cara o barata, pero después, bueno, su recorrido futuro va a depender de un montón de variables que se pueden modelizar, pero incluso también pueden cambiar. Para el tipo de cambio, está bueno saber qué es lo que está ocurriendo. Las proyecciones, y voy a ser resumido porque también tenemos poco tiempo, ¿no? Las proyecciones de exportaciones para el 2026 son muy auspiciosas, 90, 95 mil millones de dólares. Están en un momento muy fuerte y el agro es quien aporta prácticamente la mitad de ese número. Entonces, quedémonos con ese número, ¿no? 90 mil, 95 mil millones de dólares. Por otro lado, las importaciones están en un nivel que pueden generar una alerta en cuanto a lo bajas que están. Si bien es un atenuante para un tipo de cambio estable, para mí, en mi opinión, deberían subir un poco más, ya que puede ser una alerta de alguna manera de una recesión en puerta, si se quiere, ¿no? Estos niveles de importación son bastante bajos. Veníamos de niveles de 6.500 millones de dólares, 7.000 millones de dólares por mes, y estamos en 5.000, relativamente en un piso. Entonces, un muy buen flujo de exportaciones, importaciones bajas,
Por el momento algo positivo, pero en el mediano plazo estaría bueno que eso repunte un poco. Ahora bien, si hacemos números de almacenero como también para ubicarnos, incorporemos otra cuestión más. Hoy las personas, en términos generales, la cultura de Argentina, por nuestra historia, del común de las personas que no están tan metidas en el mundo de inversiones, financiero, con conocimientos acotados y demás, el argentino atesora en dólares y gasta en pesos. O sea, ahorra en dólares y tiene transacciones en pesos. Lo reconoció hace poco, creo que si no fue la semana pasada, en una entrevista con Majul, lo escuché a Milei decir, bueno, esa dolarización endógena de alguna manera está en pausa o detenida, ya que el gobierno se dio cuenta de que esto de que la gente con los dólares salga a gastar los dólares no se da. Entonces, esa demanda mensual promedio está en el orden de 2.000 millones de dólares, ¿no? Si lo analizamos, eso nos da algo así como 25.000. ¿Cómo se comporta esa demanda de los particulares? Mitad en atesoramiento, mitad en turismo, a grandes rasgos. Por lo tanto, si hacemos un número así muy general, 90.000 millones de dólares de exportaciones en un muy buen nivel. 70 o 95.000, suponete, ¿no? O 85, redondeando un número. Y tenemos 75.000 millones de dólares de importaciones que se mantengan en estos valores o que aumenten levemente. El saldo, supongamos de 25.000, la diferencia se lo lleva la gente. Y eso es un poco lo que no termina de cerrar. No creo que cambie, digamos, esa cultura tan repentinamente. Por lo tanto, bueno, es una alerta. Vos bien comentaste que el Banco Central ya viene acumulando 5.000 millones de dólares y el objetivo era 10.000. Un poco para lo que es este año, el gobierno o el Banco Central lo que tiene que hacer, ¿para qué compra dólares? Más que nada también para cuanto más dólares tengas, es como el ahorro de una persona, ¿no es cierto? Más tranquilo estás. Por lo tanto, eso, que un gobierno tenga reservas grosas, también hace que baje el riesgo país porque tiene una espalda para responder ante shock externo y demás. Pero en cierta forma, un gobierno, el Banco Central, compra dólares para hacer frente a sus vencimientos. Los vencimientos los podemos dividir en capital e intereses. Lo lógico es que vos tengas la plata para pagar los intereses y el capital lo refinancies. Pero bueno, supongamos que eso no se dé, vos tenés que tener la plata para pagar los intereses. Y esos intereses más o menos rondan en este año en 10.000 millones de dólares. A partir de que el gobierno logre llegar al objetivo de 10.000 millones, ya el dólar excedente a partir de esos 10.000 millones ya cuenta como un ahorro neto, ya sea para hacer frente a refinanciaciones que no se den o para tener más espalda. Esa es un poco, me parece, donde tenemos que por lo menos estar en conocimiento de cómo son los números a grandes rasgos. Y como conclusión, por lo menos desde mi parte, del tipo de cambio, yo creo que estamos, a ver, también no quiero hacer una aseveración al estilo gurú de el dólar está caro, está barato, va a ir a este valor y demás, porque no es mi estilo, pero yo creo que en este análisis que estoy comentando, estamos más cerca de un piso que de un techo. ¿Por qué? Viste que nosotros somos dos contadores, pero los economistas, con sus herramientas de econometría y demás, van, digamos, de alguna manera adecuando las variables a valores constantes y por ahí comparan, por ejemplo, el tipo de cambio de noviembre del 2023 traído a valores de hoy es de 1.300 pesos, más o menos. Entonces, hoy nosotros estamos a grandes rasgos cercanos a los 1.400. Em, no estamos muy lejos. Si ese tipo de cambio que le dejó Massa y Alberto Fernández a Milei fue considerado atrasado, porque te acordás que apenas en diciembre asumió Caputo a las semanas, ese dólar que estaba en 350, a precios de hoy en 1.300 saltó rápidamente a 800. Bueno, esos 800 serían a precios de hoy 2.000 pesos. Entonces, eh, el dólar puede mantenerse en estos niveles durante mucho tiempo más. No quiere decir de lo que yo estoy comentando, de que voy a decir, bueno, por tal motivo tiene que subir.
Sí que hace 5 meses estamos en valores nominales cercanos a estos precios y la inflación no para de subir, en términos reales, un dólar que se aprecia, en algún momento termina subiendo, ya sea por las buenas o por las malas. Entonces, esa advertencia me parece por ahí considerarla de que el tipo de cambio de hoy está haciendo todo este análisis objetivo y numérico más cerca, si se quiere, de un piso que de un techo. Ujú. No quiere decir esto, decir, bueno, es lo mismo que decimos con las acciones. Che, una acción puede estar barata y seguir cayendo, una acción puede estar cara y seguir subiendo. El mercado se maneja por flujos, muchas veces no es del todo racional. Y ahora, hablando de flujos, entramos en un momento en el año en el cual esa oferta de 8.000 millones de dólares sumado a 1.000 millones de dólares que aportan las empresas por endeudamiento en promedio, hace frente a una demanda de importaciones retraída, a una demanda también de atesoramiento y turismo, que le da esa oportunidad al Banco Central de seguir acumulando y que el tipo de cambio no se le vaya fuertemente para arriba. Pero en algún momento eso puede llegar a tener algún desequilibrio, si se quiere, un poco mayor al que está teniendo hoy y deberíamos estar alerta. Coincido 100%. Es, creo que imposible decir el dólar está barato o está caro, es imposible. O sea, eso también para que lo tengan en cuenta, no se dejen por ahí influenciar por el que les dice esto está barato o está caro, porque es una variable muy difícil de predecir. Pero creo que los flujos hoy son mayores de lo que entra, de lo que sale, y eso se puede revertir en el corto plazo, por lo que estás mencionando. Así que vamos a traducirlo un poquito a carteras, a eso. Todo esto que estuvimos viendo, que es inflación, actividad y un poquito Tipo de tipo de cambio, cambio. sí. Por un lado tenemos los instrumentos que ajustan por ser, ya todos con pendiente negativa, Y tasa negativa. perdón, pendiente no, sino tasas negativas con una pendiente muy empinada. O sea, tenemos ya los tramos cortos claramente en sector negativo y tramos más largos en sector positivo. O sea, una Hasta marzo del 2027, todos tiers negativas. negativas. De ahí en adelante empieza a tener algunos rendimientos positivos y, como decís, bastante empinada. Entonces, ¿qué podemos pensar en ser? A ver, yo te traslado mi opinión, a ver si coincidimos o no. Creo que el ser tiene recorrido todavía, no es para desarmar, no es para salir de ser activos que ajusten por inflación, pero sí dejar de incrementar la posición. Por ahí, si necesito mantenerme en peso, si necesito tener una cobertura, tendría que irme a instrumentos más largos, de vencimientos más largos. O sea, ser ya 2028 y este nuevo que sacan de 2029. Pero no quiere decir que el que tenga ser en la cartera tiene que salir. Creo que todavía tiene un recorrido para devengar tasa y tasa interesante todavía. No sé qué opinión tenés ahí en ser Sí, particularmente. sí, claramente, continuamente hay que hacer una distinción de los clientes actuales que tienen posiciones que todos los días de alguna manera se toma una decisión. Si no haces nada, la decisión es quedarte donde estás o algún flujo o hacer algún movimiento o quienes tengan un flujo nuevo decir, bueno, che, ¿qué hago con esta plata? Ahí hay que, nuevamente, lo que estamos haciendo nosotros ahora, hay que hacer un análisis completo de todas de las expectativas que tenemos de todas las variables, de tipo de cambio, de inflación, de cómo están las tasas y demás, ¿no? Las tasas en los instrumentos como ser las letras tampoco invitan tanto a posicionarse o como nosotros decimos en nuestra jerga, a extender duration, que en definitiva en traducción es a ir a un vencimiento más largo en pos de obtener un rendimiento mayor, ¿no es cierto? Porque continuamente, a ver, los instrumentos SER, para que no sepan, cotizan en tasa real. Lo que quiere decir es que ya es una tasa, si se quiere, nominal de traída de inflación esperada. Y los instrumentos de tasa cotizan en tasa nominal. Por lo tanto, debería uno compararlo con la inflación esperada que uno tenga del REM, de alguna consultora y demás, ¿no? O las implícitas de los bonos. Y hoy cuando vemos las letras, ya sea que las podamos medir en tasas efectivas mensuales, tasas efectivas anualizadas o TNAs,
no superan a la inflación esperada que comentábamos recién supongamos, el 30 en términos año entero, ¿no? Por lo tanto, los instrumentos SER sí tienen tasas positivas, como mencionaba, desde marzo en adelante, tenemos vencimientos hasta marzo del 2029 como instrumentos más largos. Claramente, por ahí algunos instrumentos tienen poca profundidad, volumen, liquidez, pero nos gusta por ahí, en el tramo largo de la curva SER, el TZX28, por citar algún ejemplo, que tiene una TIR a cierre de ayer de 6,5, ¿no es cierto?, en tasa real positiva. De la misma forma, instrumentos de tasa, por lo que estoy viendo acá en pantalla, no tienen rendimientos en términos nominales que superen la inflación esperada. Entonces, como bien vos decías, hay cobertura respecto a la inflación en los instrumentos indexados, o sea, los bonds, con durations, o sea, vencimientos más extendidos. No tanto así con los instrumentos de tasa. Que no quiere decir, a ver, depende si estamos hablando de una persona, una empresa, una tesorería, de los horizontes de tiempo, los riesgos que se quieran asumir, etcétera, como para, digamos, colocar dinero en el corto plazo, cuando el plazo es muy acotado, mejor que no hacer nada, las letras son Sí, convenientes. yo creo que siempre lo aclaramos. Cuando Sí, hablamos de inversiones, lo hacemos de manera generalizada, por ahí para el que quiere ir moviendo el dinero, ir acomodando su cartera, pero por ahí por perfil de riesgo, por necesidad de liquidez y demás, no sea lo conveniente lo que estamos diciendo. Entonces siempre es importante ahí consultar y ver el caso puntual. claramente. Después hay que ver, hay un montón de matices. La idea de estas charlas es siempre conectar con nuestros clientes y nuevos que se sumen, dar nuestra visión generalizada. Siempre después hay casos particulares e incluso también los vehículos, los instrumentos, pueden ser directamente un bono o fondos comunes de inversión que tienen una gestión activa por parte de las sociedades gerentes, que incluso tenemos de distintos perfiles. Y también en una cartera, la atomización, la diversificación hace un poco a la mitigación de esos riesgos, ¿no es Tal cierto? cual, tal cual. Así Así que, que, bueno, tema ser, sigue habiendo recorrido, sobre todo para los bonos más largos. Tema tasa fija, tenemos tasas reales negativas. Por ahí, para el que tenga una visión de una desaceleración de la inflación, es una baja fuerte de la inflación, la tasa fija puede ser un instrumento. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener una visión de que por lo menos la inflación va a estar cerrando en torno de 26%, 27%, como para que haga sentido sí, realmente posicionarse en tasa fija. Sería una visión creo que bastante optimista. Entonces, el que la tenga, tasa fija por ahí y sobre todo de vencimientos más largos, no estaría mal. Hoy creo que el consenso es tener cobertura, ya sea por tasa variable, por ser o por tipo de cambio. Si vamos a tipo de cambio, creo que hoy las ONs o la cobertura con tipo de cambio creo que sería lo indicado. O sea, en algún instrumento dolarizado creo que sería lo indicado por el nivel de tipo de cambio y por las tasas que están devengando también las ONs, que no es despreciable. seguro. Comprimieron un montón, teníamos ONs rindiendo al 9, 8% y ahora ya están rindiendo al 6, 7, siempre hablando de AAA, de bonos con liquidez y demás. Así que creo que las ONs hoy son una buena alternativa para un perfil más conservador y que no quiere tanta volatilidad. Para el perfil que quiere más volatilidad y tiene un perfil más agresivo, creo que los bonos soberanos también es una muy buena alternativa. Bonos soberanos también largos, 35, 38, 41. ¿Por qué? Porque la L30 y la L29 ya están rindiendo en torno del 7%, 6-7%. El AO28, el AO27 están rindiendo Menos del 5. menos del 5%. Entonces, para el que quiere un poquito más de tasa, también necesitamos irnos a instrumentos más largos. Pero creo que lo ideal hoy sería empezar a dolarizar carteras, ¿no? Creo que con este tipo de cambio, eh, seguir haciendo carry trade o seguir posicionados en pesos
la verdad que sería asumir un riesgo alto. No, no que no tenga más recorrido, pero si no sería asumir un riesgo Sí, alto. para alguien que tenga un horizonte más extendido, que no sea algo transaccional o de cobertura de corto plazo, de capital de trabajo, y bueno, y también después hay que ver qué otros riesgos se pueden asumir en cuanto a algunos instrumentos, ya sea de CDA, renta variable, hablando solamente de los instrumentos de tasa en cuanto a los bonos, ya sean pesos soberanos, sí, coincido. Después, bueno, ahí, si querés, seguimos concluyendo sobre los principales variables y carteras. Leo en voz alta por ahí, para el resto también, el comentario de Alejo, que es productor agropecuario, y nos comenta que la sensación de atraso está instalada, no para mal, ¿no? Está bueno por lo menos sacar el tema y ver qué opinión tiene cada uno de esto que traíamos del tipo de cambio. Insisto, no quiere decir ni que esté caro ni barato, ni que esté hoy en día atrasado, pero mirando un poco cómo se están dando las cosas, si el tipo de cambio, vos pensás que si sigue bajando, que la gente que está comprando a razón de 2.000 millones de dólares por mes va a comprar más. Entonces, lo va a percibir más barato. Eh, Y no es un punto menor que menciona Alejo, que para el sí, productor no le conviene este tipo de cambio. claro, tal cual. Entonces, ese flujo es interesante, digamos, considerarlo, que dice que esto atentaría contra la liquidación del agro, sobre todo porque en la actualidad de problemas logísticos está llevando a embolsar. Y lo que va a la bolsa se queda, por lo menos de mínima, entre 3 a 5 meses ahí. El agro ha venido liquidando bien hasta ahora, pero hay que mirar un poco hacia adelante qué es lo que puede llegar a suceder y el comentario que hace bastante interesante, enriquecedor. Así que obviamente que nosotros vamos a estar actualizando nuestra visión todos los meses, Sí. cada 4 semanas. Claramente después cualquiera que quiera hablar con nosotros estamos a disposición, ¿no? Y seguramente esto lo van a hablar con Fer la semana que viene, pero la lluvia también es un tema para el agro. Está lloviendo fuerte en muchos sectores. Tenemos varios clientes que nos están diciendo que están viendo de trillar ya ahora de manera anticipada o qué hacer porque la lluvia está siendo un tema. Así que seguramente lo verán con Fer la semana que viene, que es más dedicado al agro. Y después Alejo también comentaba que por ahí en los bancos con los que él tiene cuenta, trabaja, no ve algún fondo interesante. En ese sentido, y como un comentario de respuesta a Alejo y también al resto de la gente que nos ve ahora o nos vaya a ver también en diferido, comentar lo siguiente. La industria de fondos comunes de inversión, como se la suele mencionar en la jerga de asset management, es una industria relativamente chica si la comparamos el monto que se maneja en relación al PBI. Muchas veces, si vos comparás, por ejemplo, la industria de asset management o de fondos comunes de Chile, para comparar con países similares a nosotros, ¿no? Chile, Colombia, Perú, ni hablar México, Brasil, que son los más grandes, y el dinero que administran en relación a su PBI, ese término relativo es muy superior al nuestro. Y encima, ese asset under management, como se dice, o activos bajo custodia total, la mitad es transaccional, es en fondos money market, de cortísimo plazo, de poco generación de rendimiento, para manejo de capital de trabajo y excedentes cortos, ¿no? Después tenés la otra mitad que pueden llegar a ser el resto que le sigue es de renta fija, y ahí tenemos algunos pocos de renta mixta o de renta variable y demás, ¿no? Ahora, hay dos grandes distinciones también, que son las sociedades gerentes, que son las que administran los fondos, las bancarias o las independientes. Las bancarias, es como mencionaba acá Alejo, che, yo tengo cuenta en el Banco Galicia, en el BBVA, en el Banco Nación, bueno, ahí tenés, el Galicia tiene los FIMA, el Nación tiene Pellegrini, a Santander tiene Superahorro, cada banco tiene su gestora, pero después también tenés las gestoras independientes y sobre todo las líderes, como ser Delta Asset Management, eh, Consultatio. Investis, que es Compass, Consultatio.
Bueno, Balance Schroeder. se puede considerar independiente de un banco a la vez que también tiene una LIC, ¿no es cierto? Schroeder, empresa inglesa con presencia en Argentina de la década del 20 y con gran trayectoria y siempre una de las líderes. Bueno, Consultate hace poco compró Southern Trust, que era otra también independiente y se fusionó. Y esas suelen diferenciarse por el hecho de que viven de eso. Mm. Entonces, viven de la relación con sus clientes, de tener productos financieros de calidad, con buena trayectoria y baja volatilidad y demás. Los bancos es un producto más que muchas veces hasta no lo fomentan tanto, al no ser tan rentable como algunos otros, ¿no? Al banco más le conviene que vos tengas 10 palos a la vista, no invertidos, que lo pongas en un FIMA de money market, Mm. porque el banco se fondea gratis con ese dinero a la vista y lo presta. En cambio, a una sociedad gerente no le conviene que obviamente no tengas dinero invertido. Y te va a ofrecer probablemente productos más sofisticados, con una gestión activa más dinámica y demás. Entonces, nosotros como trabajamos con varios ALICs, entre ellos bueno, Balance, Cohen. Balance tiene sus propios fondos y Cohen distribuye cerca de 10 fondos de sociedades gerentes líderes, teniendo las bancarias más grandes como ser FIMA y Superahorro de Santander y algunas otras independientes relacionadas a LICs como Consultatio, Toronto Trust, bueno, mismo Balance y después independientes como ser puras, como ser Schroeder, Delta, Compass, etcétera. Entre todas esas sociedades gerentes, sus familias de fondos que van de la paleta de money market, renta fija, renta mixta, acciones y demás, hay un montón y compiten entre ellas como para tratar de captar esas inversiones. Y muchas, en estas temáticas que fuimos un poco desarrollando, también tiene una gestión activa súper dinámica, es decir, che, bueno, esto que estábamos hablando de ir a extender duration en bono ser, de vender algún bono que está barato y comprar otro, perdón, vender un bono que está caro y comprar otro que está barato, hacer las rotaciones y demás, es mucho más eficiente que lo haga uno, sobre todo porque son profesionales que se dedican a hacer eso, los costos transaccionales son bajísimos y, bueno, tienen volúmenes muy grandes. Por lo tanto, es un producto muy noble que nosotros también lo tenemos muy incorporado a las carteras, sobre todo de corporativo, pero también cualquier persona tiene mínimos de entrada muy bajos y puede también administrar sus inversiones ahí. Así que bueno, no sé si, a ver, un poco salpicamos. Bono ser, hablamos de tasa, de dolarizar carteras, de los instrumentos de ONs. Creo que lo único que haría es renta variable. Y creo que ahí un poquito el consenso es renta variable, salvo que sea energética o ligada específicamente al agro, ya sea una ecoagro que no está en el panel líder incluso, eh, pero empresas dedicadas a la generación de energía o petroleras, creo que no es momento para posicionarse, no es momento ni para estar en industria de la construcción, ni metalúrgicas, ni bancario, creo que todavía tienen un sendero estable o bajista, por así decirlo, comparado a lo que puede ser Pampa y PF, o Central Puerto, Transener, Transportadora Gas del Sur. Por ahí tomo un poco algunas consultas que hemos recibido estos días de Pampa e YPF, que muchos nos decían, si, porque nosotros habíamos salido a recomendar vender Vista. Con la suba de la guerra y demás, una de las recomendaciones que hicimos las últimas semanas era vender Vista. Y nos preguntaban si pasaba lo mismo con Pampa y con YPF. ¿Qué pasa ahí con Pampa y con YPF? No tuvieron el mismo performance que tuvo Vista. Vista, de Claro, que arrancó el año, tuvo casi una subida del 60%, más o menos, en dólares. en dólares. Y Pampa y Vista claramente eso no lo tuvieron. Voy a desglosar rápidamente el porqué o el motivo de por qué eso no se da. Pampa, por un lado, toda su producción la tenía hechada a $65 el barril. Es como si un productor ya hubiese vendido toda su mercadería a un precio, entonces si el precio sigue subiendo, yo ya no puedo hacer nada, porque ya tengo vendido, ya tengo hedgeado, tengo esa cobertura hecha. Entonces, Pampa por ese lado no lo tuvo
no tuvo ese repunte por el precio del petróleo. Y aparte, Pampa también la principal fuente es la producción de energía, no el petróleo propiamente dicho. Por el lado de YPF lo que tiene, bueno, estaba metido adentro del tema del juicio, que el juicio salió bien, favorable, al final eso repuntó un poquito, pero lo que tiene es que está muy ligado a lo que es downstream. Eh, downstream, no, sí, downstream, que es la parte de refinería. No solamente la extracción de petróleo, sino la refinería y venderlo a retail, digamos, a la persona que va a cargar combustible. Entonces, son dos tipos de producción diferentes. Entonces, YPF en ese sentido tampoco tuvo la performance que tuvo Vista. Esto no quiere decir que no sean dos empresas muy buenas, que no sean empresas para no estar posicionadas, pero sí quería aclarar que por ahí pueden seguir teniendo recorrido. No es momento para desprenderse por ahí de esas. Pero creo que de renta variable, salvo energéticas y petroleras, no hay nada muy atractivo, ¿no? Claro, tal cual. Sí, para alguien que no pretenda asumir esa volatilidad, por ahí mantenerse al tanto hoy en día y cómo están las cosas, hasta que un poco aclaren el panorama de alguna forma o las perspectivas mejoren por lo pronto. Y dos cositas. Franco pregunta, ¿plazo fijo UVA en este contexto? ¿Arriesgado considerando que no se puede desarmar por 90 días? Bueno, ahí volvemos al punto siempre de cada caso particular, que si de repente tiene algún otro capital como para hacer frente a compromisos, ¿no es cierto? Y no compromete la liquidez de esa inversión en ese plazo fijo UVA, no estaría mal, siempre y cuando la tasa sea positiva, ya que como dijimos, por lo menos en el tramo corto de la curva SER, los rendimientos son negativos. Ujú. Si a 90 días uno consigue un plazo fijo UVA positivo con tasa real por encima de cero, no lo veo mal, ¿no? Después hay que ver cada caso, cada banco, qué están ofreciendo y demás, porque en cierta forma el banco, volvemos al punto, esta es una tasa pasiva para el banco. Es lo mismo que si va a emitir al mercado de capitales un instrumento que ya de por sí en el mercado de capitales está rindiendo tasa negativa y el banco a vos se compromete a pagarte una tasa real positiva. Hay que ver si es así, si lo están ofreciendo, porque es como de alguna forma parecería no Mm, convenirle al banco. claro. Por lo que digo, el banco podría emitir, no sé, llegado el caso, ¿no? Bonos cortos ser a lo que está en la tasa de mercado, que está, -9, claro, -10, dependiendo. Sí, a ver, si conseguís un plazo fijo UVA con tasa positiva a 90 días, claro. es Siempre algo y muy bueno. cuando, como decías, Pero uno tenga un capital para, eso sabes que no lo vas a poder desarmar prácticamente. claro, pero bueno, sí, va a depender mucho del caso particular. Y creo que tocamos todas las variables, todos los activos. No sé si hay alguna consulta por lado del chat, si quedó alguna duda, alguna consulta que quieran hacer. Si no, bueno, nos pueden seguir por todas nuestras redes, LinkedIn, Twitter, eh, Instagram, Instagram, el canal de el canal de WhatsApp. WhatsApp. eh, Y bueno, y también el video va a quedar, después lo difundimos por todas las redes, va a quedar grabado en YouTube, así que si les gustó, compartan, denle me gusta, que nos ayuda. Y la idea también es, como les decíamos, volver a reencontrarnos dentro de un mes, estaremos publicando la nueva fecha en esto que es un espacio para el mercado local. El próximo encuentro con Patricio probablemente lo empecemos a difundir dentro de 2 semanas para hacer un análisis internacional. Así que bueno, si no hay más preguntas, desde ya muchísimas gracias a los que se incorporaron, a los que participaron, como siempre, Alejo, Franco y Mariela, bueno, y demás. Y bueno, nos estamos y viendo. si tienen alguna duda, alguna consulta, que no duden en escribir.
que estamos a disposición para lo que necesiten. Totalmente. Otro canal de comunicación es por correo, llegado el caso, mesacomercial@globalfocus.com.ar, cualquier cosa. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un par de semanitas.